Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase y el tema es intervalos de longitudes. Entonces aquí tenemos el tema de la semana 17 que corresponde a intervalos de longitudes. Entonces, para hacerlo de forma práctica, ya que el curso se trata de cálculo, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Dice, ¿cuántos cortes debo dar a la soga mostrada si quiero un total de X partes? O sea, un total de X partes. Vamos a ver cómo hallamos esa relación. Entonces aquí tenemos esta soga de color negro y aplicando inducción. Si yo quiero cortar en dos partes, ¿cuántos cortes tengo que hacer? Un corte, ¿no es cierto? Aquí está el corte. Hacemos un corte y ya obtenemos dos partes. Si quiero tres partes, ¿cuántos cortes hago? Dos cortes, ¿no es cierto? Y si quiero cuatro partes, ¿cuántos cortes hago? Tres cortes. Los puntos blancos acá significan los cortes. Tres cortes y ya tenemos las cuatro partes. Los chicos, entonces, luego tenemos aquí, en general, ¿qué concluimos? Que el número de cortes es igual al número de partes menos 1, ¿no es cierto? El número de cortes, ¿cuántos cortes hay aquí en la primera? 1, ¿no es cierto? ¿Y cuántas partes son? 2. Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿no es cierto? Entonces, el número de cortes es igual al número de partes menos 1. Acá tenemos un ejemplo, me dice, ¿cuántos cortes serán necesarios a un alambre para obtener 8 partes? Si yo quiero obtener 8 partes, ¿cuántos cortes? Entonces pongo la fórmula, número de cortes igual a número de partes menos 1. Entonces el número de cortes es igual a, ¿cuántas partes me dice? 8 partes, ¿no es cierto? Reemplazamos número de partes menos 1. 8 menos 1, el número de cortes será 7, chicos. Vamos a subrayar el color amarillo. El número de cortes es 7. Entonces, luego tenemos, me dice, si la longitud de la soga fuera 12 metros, ¿cuál sería la longitud de cada parte? Si yo quiero, en primer caso, dividirlo en dos partes. Si quiero dividirlo en dos partes, ¿qué pongo? 12 sobre 2. ¿Y cuánto me sale eso? 6, ¿no es cierto? 6 metros cada parte. Luego, si quiero dividir en tres partes, ¿cuánto será? 12 sobre 3 y obtengo 4, ¿no es cierto? 4 metros. O sea, cada parte será de 4 metros. Y si quiero en 4 partes, me sale 12 sobre 4, sale 3 metros cada parte. Entonces, en general, si me dan una longitud y yo quiero saber cuánto mide cierta cantidad de partes, ¿qué hacemos? Longitud de cada parte es igual a la longitud total entre el número de partes, ¿no es cierto? Acá me dan la longitud que es 12, por ejemplo, el número de partes es 4, solamente dividimos y obtenemos la longitud de cada parte. Cada parte será 3 metros. Chicos, entonces vamos a continuar aquí con un ejercicio de aplicación. Me dice, se tiene un alambre de 40 metros. Pues vamos a poner aquí 40 metros. Si se quiere que se den 9 cortes, ¿cuál es la longitud de cada parte? 40 metros. Entonces esto es longitud. Vamos a poner aquí longitud. Longitud es igual a ¿qué? 40 metros. ¿Qué más tenemos de dato? Me dice el número de cortes es 9. Vamos a poner número de cortes. ¿Cuántos son? 9, ¿no es cierto? 9. Luego tenemos, ¿qué más? Me dice, ¿cuál es la longitud de cada parte? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo la longitud y el número de cortes. Yo quiero hallar la longitud de cada parte. Si yo quiero hallar la longitud de cada parte, tengo que hallar
la cantidad de partes, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de partes a qué es igual, chicos. O el número de cortes a qué es igual. Acá está la fórmula. Número de cortes es igual al número de partes menos 1, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar aquí la fórmula. Número de cortes. Vamos a poner aquí. Número de cortes. Cortes es igual a ¿cuánto? Al número de partes menos 1, ¿no es cierto? Esa es la fórmula. Número de partes menos 1. Menos 1. Ya está, chicos. Luego, ¿qué tenemos ahí? Voy a ponerle un poquito más de zoom. Ya. Luego, ¿qué tenemos ahí, chicos? Tenemos que el número de cortes que me dan de dato ya es 9, ¿no es cierto? 9. 9 entonces será igual a ¿qué? Al número de partes. Estamos reemplazando nada más porque quiero hallar el número de partes menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Entonces este menos 1 pasa al otro lado a sumar, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 9 más 1 será igual al número de partes. Número de partes. Número de partes, chicos. Luego, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener que esto es 10, ¿no es cierto? 10 es igual al número de partes. Número de partes. Ya está, chicos. Entonces, he hallado el número de partes. Pero me pide cuál es la longitud de cada parte. Entonces, cuando ya me habla de longitud, vamos a tener en cuenta la longitud total, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se halla? Ya saben que cada parte, acá tenemos, acá está, chicos, cada parte, esto significa cada parte es igual a ¿qué? Es igual a la longitud total a 40. Acá vamos a poner, chicos, vamos a insertar la fracción, la ecuación de la fracción para poder dividir. Entonces eso es igual a ¿qué, chicos? A 40 entre el número de partes, ¿no es cierto? Número de partes, ¿cuánto es? Ya lo encontré, ¿no es cierto? Es 10. Y ya está, chicos. Entonces ahí tenemos 40 entre 10, esto será igual a 4. ¿4 qué? 4 metros. Entonces acá sería 4 metros. Y tenemos la respuesta. ¿Cuál es la longitud de cada parte? Sería 4 metros. Entonces aquí hemos aplicado la primera fórmula y la segunda fórmula. Hemos aplicado esta fórmula al final y hemos aplicado la primera fórmula, que es número de cortes igual a número de partes menos 1. Entonces, con esas dos fórmulas vamos a tener en cuenta en qué ejercicio lo podemos aplicar. Entonces, acá tenemos los ejercicios de clase y vamos a tener acá, me dice, ¿cuántos cortes deben darse a una soga de 80 metros para obtener pedazo de 5 metros de largo? ¿No es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, me pide número de cortes, ¿no es cierto? Entonces, aquí también voy a aplicar, me dice, aquí me falta el número de cortes. Me dan la longitud total, que viene a ser 80 metros. Me dice la longitud de cada parte que miden. Entonces, acá tenemos cada parte. Es igual a ¿qué? A 5 metros. Y ahora me piden hallar cuántos cortes, ¿no es cierto? Entonces, para hallar el número de cortes tenemos que tener el número de partes. Pero para hallar el número de partes utilizamos la fórmula de la longitud.
Entonces, esa fórmula me dice que cada parte es igual a ¿qué? Es igual a la longitud, la longitud, a ver, voy a insertar la ecuación, entonces voy a poner aquí longitud, vamos a poner la fracción y voy a poner aquí longitud, que es la longitud total entre el número de partes, entre el número de partes, y ya está, y así vamos a encontrar el número de partes. Entonces nada más reemplazamos, ¿cuánto mide cada parte? Sería 5, ¿no es cierto? 5 sería igual a ¿qué? A 80 entre el número de partes, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí 80. Vamos a poner aquí esto. Entre el número de partes. Y arriba la longitud total es 80, ¿no es cierto? 80 metros. 80 metros. 5 metros será igual a 80 metros. Entonces, si el número de partes lo pasamos aquí a multiplicar con el 5, y el 5 lo pasamos a dividir, ¿qué vamos a tener? Número de partes. Número de partes es igual a ¿qué? A 80 sobre 5, ¿no es cierto? 80. Le vamos a poner aquí el símbolo para ya no estar colocando. Vamos a tener aquí 80 entre 5, ¿no es cierto? Acá hay 5. Ya está, 80 entre 5. Entonces, acá sería, el número de partes sería igual a ¿qué? El número de partes sería igual a 16. ¿Ok? Entonces, número de partes es igual a 16 y me pide cuántos cortes, ¿no es cierto? Entonces, los cortes ahora, el número de cortes, aquí es igual al número de partes menos 1. Menos 1. Entonces ahora el número de cortes, no sabemos cuánto es. Eso será igual a, el número de partes ya sabemos sería 16 menos 1. Y eso sería igual a 15, ¿no es cierto? Entonces 15 sería la respuesta. Y vamos a ver en las claves. Aquí está, la clave B sería la respuesta. Entonces sería la clave B. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. Luego tenemos, me dice, ¿cuántos cortes se deben realizar a un aro de 51 metros de longitud para tener pedazos de 1,7 metros? Entonces, tenemos que dividir. Tenemos que dividir Entonces, me dice cuántos cortes deben darse a un aro de longitud para obtener 17. Para obtener pedazo de 17, ¿no es cierto? Entonces, vamos a insertar aquí. Vamos a poner número de cortes. Número de cortes. Aquí es igual número de cortes
es igual a número de partes, aquí sería longitud total. Vamos a poner, insertar ecuación. Longitud total longitud entre el número de partes, ¿no es cierto? A ver chicos, el número de cortes es igual al número de partes menos 1, ¿no es cierto? Pero cuando es de forma circular, el número de cortes va a ser igual al número de partes. Eso tenemos que tener en cuenta. Cuando es de forma circular, el número de cortes es igual al número de partes. Es igual al número de partes. Es igual al número de partes. Cuando es de forma circular. ¿Ok? Vamos a poner aquí la aclaración si es de forma circular. Forma circular, el número de cortes es igual al número de partes. Entonces, ya sabemos cómo se halla el número de partes. Entonces, podemos, cada parte a que es igual a que a la longitud total. Vamos a insertar aquí la ecuación, la longitud total entre la longitud total entre el número de partes, ¿no es cierto? Número de partes. Acá vamos a poner número de partes. ¿Y eso qué será igual? Vamos a igualarlo. Eso es igual a que, otra vez insertamos la ecuación. ¿Cuánto es la longitud? La longitud es 51. Y el número de partes, eso es lo que me pide ayer, ¿no es cierto? Número de partes. Número de partes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 51 entre el número de partes. Pero sabemos cuánto mide cada parte, que es 1,17, ¿no es cierto? 1,17. 1,7. Eso será igual a ¿qué? Igual a esto de acá. Eso será igual a esto. Entonces, el número de partes lo pasamos al otro lado y vamos a tener ahí que el número de partes es igual a ¿qué? A 51 entre, vamos a poner el símbolo, entre 1,7. Y eso es igual a 30. Entonces, esa sería la respuesta, sería 30. Entonces, ahí la respuesta sería 30. Y ya está, chicos. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Me dice, un joyero nos cobra 25 soles por partir una barra de oro en 2 pedazos. ¿Cuánto tendrá que pagar si deseo partirla en 6 pedazos? Entonces, chicos, primero vamos a ver que él nos va a cobrar por cada corte, ¿no es cierto? Me dice una barra en 2 pedazos. Entonces, vamos a poner aquí número de cortes. Número de cortes es igual a que número de partes menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Entonces, número de cortes, voy a poner aquí, número de cortes, no sé cuántos cortes le he dado, es igual a que, número de partes me dicen 2, ¿no es cierto? Voy a poner 2, menos 1.
Aquí es número de partes. Y ya está. 2 menos 1. ¿Cuánto es esto? Sería igual a 1, ¿no es cierto? A 1. Entonces, decimos que cobra 25 soles. Cobra 25 soles. Cobra 25 soles. Perdón, chicos. Disculpen. Cobra 25 soles por un corte, ¿no es cierto? Por un corte. Entonces, me dice, ¿cuánto tendrá que pagar si deseo partir en 6 pedazos? Para partir en 6, ¿cuántos cortes tiene que dar? En 6 partes. Entonces, vamos a calcular primero el número de cortes. El número de cortes es igual a ¿qué? A 6, ¿no es cierto? Que es el número de partes menos 1. Ese es en el segundo caso. Eso es igual a ¿cuánto? A 5, ¿no es cierto? 5 cortes. Si son 5 cortes, ¿cuánto me cobrará? Si por un corte me cobra 25. Entonces será 5 por 25, ¿no es cierto? 5 por 25, ¿cuánto es eso? Eso es igual a 125. Y esa sería la respuesta. Sería 125 soles. La clave. ¿Ok? Luego vamos a tener aquí, me dice, en una pista de asalto con vallas, hay 20 de estas separadas por una distancia de 4 metros. ¿Cuál es la longitud entre la primera y la última valla? O sea, me pide la longitud total, ¿no es cierto? Entre la primera y la última es la longitud total. Entonces, vamos a poner aquí. Están separados por 4 metros, me dice, ¿no es cierto? Hay 20 vallas. Entonces, vamos a poner, este es igual, vamos a poner número de quién, de vallas es igual a, número de vallas va a ser igual a qué, a la longitud, vamos a poner aquí, longitud, la longitud total, la longitud total número de vallas, aquí sería, si hay dos vallas, entonces solamente vamos a tener una distancia, ¿no es cierto?, de 4 metros. Entonces sería la longitud total, número de vallas menos 1, menos 1. Menos 1 sería la longitud total entre la distancia, ¿no es cierto? Entre la distancia de cada valla, entre la distancia de cada valla. Entonces aquí le voy a poner el entre como símbolo para no confundirnos. Vamos a poner símbolo y ya está, entre la distancia de cada valla. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Número de vallas me dice que hay 20, ¿no es cierto? 20 menos 1 es igual a la longitud total. Longitud total entre 4, ¿no es cierto? Porque esa es la distancia entre cada valla. Entre 4. Aquí lo vamos a poner entre 4. Y acá entre 4. Entonces, ya está, acá me será 19. 19
Este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar, tendríamos 4 y eso sería igual a la longitud total, ¿no es cierto? Longitud total. La longitud total. Ya está, entonces, eso sería igual a 76, ¿no es cierto? 76. Y esa sería la respuesta, chicos, en ese caso. Vamos al siguiente, al número 5, me dice, una persona manda a dividir un alambre de 10 metros de longitud en trozos de 25 centímetros cada uno. ¿Cuántos cortes se deben hacer? Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es convertir primero. El 10 metros, convertir a centímetros. Entonces, 10 metros es igual a ¿qué? ¿Cuánto mide cada metro? 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 10 por 100 centímetros. 10 metros por 100 centímetros. Y ya está, chicos. 10 por 100 centímetros. Y eso es igual a ¿cuánto? A 1000, ¿no es cierto? 1000 centímetros. Entonces, ¿ahora qué hago? Esa es mi longitud total, ¿no es cierto? Me dice la de longitud en trozos de 25 cada uno. ¿Cuántos cortes se deben hacer? Entonces sabemos que el número de cortes es igual a ¿qué? Es igual al número de partes. Número de partes es menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Esa es la fórmula. Pero lo que voy a emplear aquí es el de la longitud, ¿no es cierto? Entonces voy a poner cada parte que es igual. Vamos a insertar la ecuación. Cada parte es igual a ¿qué? A la longitud. Longitud total sobre el número de partes, ¿no es cierto? Número de partes. Entonces aquí voy a hallar el número de partes y lo voy a reemplazar en la primera fórmula. ¿Ok? Entonces ahí terminamos y ahora ¿cuánto mide cada parte? Me dice 25, ¿no es cierto? 25, entonces debe ser igual a ¿qué? Longitud total, ¿cuánto es? Es 1000 centímetros, ¿no es cierto? 1000 centímetros. 1000 centímetros. Y eso entre número de partes, ¿no es cierto? Número de partes. Acá vamos a poner una línea divisora acá. ¿No es cierto? Entonces el número de partes va a pasar a multiplicar acá y el 25 va a pasar a dividir. Entonces ahora vamos a tener número de partes igual a 1000 sobre 25, ¿no es cierto? 1000 sobre 25. ¿Cuánto me sale eso? 1000 entre 25 sería 40, ¿no es cierto? Acá sería 4 sería 40. Entonces sería 40. Entonces sería 40, 40 es el número de partes, ¿cierto? Entonces si 40 es el número de partes, me dice ¿cuántos cortes se deben hacer? El número de cortes es igual al número de partes menos 1. Entonces, esto es igual a ¿qué? Esto sería igual, vamos a poner número de cortes
Número de cortes sería igual a 40 menos 1, ¿no es cierto? 1. ¿Y eso es igual a cuánto? A 39. 39, chicas. Pues en este caso acá nos han dado la respuesta 40, pero no viene a ser 40, ¿ok? Entonces, eso sería todo. La respuesta sería 39, que me pide cuántos cortes debo hacer. Es el número de partes menos 1, ¿no es cierto? Encontramos primero el número de partes y luego el número de cortes, ¿ok? Entonces ahí terminamos y envían su tarea que tienen ahí, por favor, chicos.